En torno a los albores del siglo XVI, en España surgen las primeras hermandades de penitencia, sobre todo tras el Concilio de Trento, 1545-1563. La finalidad consistía en transmitir la religiosidad popular mediante las prácticas piadosas y catequizar al pueblo. Fue el franciscano San Antonio de Padua quien el primero que hizo las actividades como disciplinante. Fue uno de los grandes impulsores de estas prácticas, así como el resto de ascetas de la Iglesia Católica. En las hermandades existían los hermanos de luz, que perduran en la actualidad, y los hermanos flagelantes. El fervor fue creciente, fundando así las cofradías de la Veracruz y de la Preciosísima Sangre. La vestimenta consistía en túnica blanca de cuerpo entero o media pierna, y telas rústicas, como el angeo. Usaban látigos de soga con nudos y terminadas en abrojos. Con el devenir del tiempo, durante el reinado de Carlos III, con el apoyo de las diócesis españolas, fueron prohibidas estas prácticas exhibicionistas. Goya las supo representar con frialdad y realismo que imprimía en sus lienzos. Más si cabe porque le resultaban actos no adecuados e incomprensibles para el momento, pero siempre manteniéndose como espectador, es decir, sin crítica personal. Los temas de actos penitenciales y disciplinantes serán muy elocuentes y evocadores para el artista, tanto que las mantendrá hasta su última etapa, donde no podía alejarlas de su imaginación. Francisco de Goya y Luciente nació en Fuente de Todos en el año 1746 y fallecería en Burdeos en el año 1828. Nació de una familia artesana y campesina. Su infancia transcurrió educándose en las nobles artes liberales como el dibujo en la Academia de Zaragoza. Posteriormente prosiguió su formación en la mano de su futuro cuñado Francisco Gallego. Sus producciones se iniciarían gracias a encargos privados previamente a pasar al Palacio Real con su cuñado. También recibirá honores de la Real Academia de San Fernando y será pintor de cámara. Centrándonos en la época de la hechura del cuadro Procesión de Disciplinantes, importante mención merece la Guerra de la Independencia, periodo bélico que ocupa entre los años 1808 y 1814. El levantamiento fue dirigido por Murat. Fue un levantamiento civil, aunque se sumaron militares como Daoiz y Velarde. La represión fue sangrienta por parte de los franceses, como se muestra en las pinturas de nuestro autor, la que estamos viendo en la pantalla, los fusilamientos del 3 de mayo o las pinturas de los horrores de la guerra. Se constituyeron las juntas provinciales, órganos de defensa españolas que apoyaban las ideas ilustradas, presidiéndola el ilustrado Floridablanca. Fue en el año 1812, en el momento en el que nuestro autor comienza la obra que estamos tratando, cuando los ingleses ayudaron a las tropas españolas dirigidas por el duque de Wellington, derrotando a los franceses en la batalla de Arapil, Victoria y San Marcial. También fue el año de ratificación de la Constitución española, la PEPA. Fue un antecedente de estas constituciones contemporáneas. En torno al año 1814, fecha en la que el autor realizaría la obra que vamos a tratar, el genio solicita al Consejo de Regencia la solicitud para ilustrar los episodios acaecidos al finalizar la guerra contra los ejércitos napoleónicos, realizando los fusilamientos del 3 de mayo, la que estamos contemplando, y la carga de los mamelucos. Goya muestra una ambientación dramática con gran carga expresiva, lejos del neoclasicismo. En esta época es cuando realiza la procesión de disciplinantes, entre otras obras de carácter religioso que ya realizó y que volvería a repetir en temática. Es un periodo en el que se muestra quizás influido por la inestabilidad social, política, económica y en el que alcanza madurez personal. El camino de Goya también se cruzó con la Inquisición
e incluso su reputación decayó, puesto que fue acusado de afrancesado, pues destacó por sus ideas liberales y fue corregidor de Madrid durante el gobierno de José Bonaparte. Fue en el momento cuando se retiran a las orillas del río Manzanares y preso de la lucha interna, crean los mundos oníricos de pesadillas y demonios, realizando Saturno, devorando a sus hijos, el aquelarre, entre otras obras. Francisco de Goya, en su última etapa en Burdeos, no olvida los disciplinantes de su imaginación y los dibuja a lápiz, donde destaca la obra Semana Santa en tiempo pasado en España, con el número 57, en la cual aparecen revestidos en primer término con los habituales hábitos, junto a penitentes de luz. Igualmente no opina sobre estas actividades, se mantiene como espectador. Y aquí estamos observando la obra que centra este trabajo, Procesión de Disciplinantes. Se sitúa en la época de la restauración del absolutismo por Fernando VII, entre 1812 y 1819. El tema fue reiterado durante el antiguo régimen y el genio le mereció prestancia a los temas de Semana Santa, así como las procesiones de romerías, patronos, que se realizaban sobre todo por rogativas frente a epidemias, partos reales, inundaciones, etc. Se puede mencionar como ejemplo Procesión de Aldea, que se encuentra en Valencia del año 1786-1787, se encuentra en la Alameda de Osuna, y esta obra se encuentra junto a otros temas de labores del campo. Las procesiones eran del gusto por parte del pueblo, otras mostraban su rechazo, como Juan Menéndez Valdés, el cual criticaba la suntuosidad de las galas, los trajes, los blandones, las hileras de hombres distraídos, entre otras muchas cosas. Antes de la obra de los disciplinantes también destaca dentro del panorama procesionista la obra Procesión de Valencia del año 1812. El autor opina discretamente sobre el contraste de la seriedad del acto con las escenas irónicas, pues se observa al inicio de la procesión, entre las hileras de público, cómo los paisanos se afanan en levantar un asno. La obra de pequeño formato muestra la comitiva de un paisaje urbano, los tonos de luz se centran en el foco principal, los flagelantes, que aparecen en primer término, y que visten túnicas de medio cuerpo blancas y con capirotes. Tras los flagelantes aparece una dolorosa ante las mujeres arrodilladas en actitud orante, y le siguen el elegido medio Cristo crucificado. Delante de la comitiva, a la derecha del lienzo, se observa la cruz alzada, los hermanos de luz portando faroles, los estandartes, y a estos pues le siguen hermanos que portan cruces y los flagelantes. Y gran acompañamiento de público, y se muestra sobre todo en una zona urbana. La Virgen de la Soledad. Esta presencia es significativa, pues además de la obra comentada también aparece en los desastres de la guerra. Goya como Aragonés mencionan varias misivas a la Virgen del Pilar, también a la Virgen del Carmen, como encargo para un amigo, y la Virgen de la Asunción como encargo para su hermano sacerdote Camilo Goya. La soledad de María es una vocación fulgente desde que Isabel de Valois, esposa de Felipe II, encarga a Gaspar Becerra la talla del candelero que viste el luto, con saya blanca y terno oscuro. La obra presidió el convento de los Mínimos de San Francisco de Paula en Madrid y era llevada en procesión por las calles de la capital a la tarde del Viernes Santo, hasta que desgraciadamente ardería a causa del bando republicano en el año 1936. Posiblemente Goya presenciara estos actos religiosos, al igual que otros muchos actos que presenció en España, como por ejemplo la tauromaquia. Era propio de él caracterizar la efervescencia cultural que vivía en nuestra época. Y por último podéis observar la bibliografía y webografía realizada para este trabajo.